decíamos al inicio del programa, vamos a estar conversando sobre educación, lo que tiene que ver con la continuidad, no solo la culminación de la educación cuando llegamos a la edad juvenil, pero también a la edad adulta. Tenemos con nosotros, nos visitan Leonardo Fernández, doctor en Ciencias Sociales y profesor en la Universidad Federal Fluminense de Brasil. Bienvenido, bienvenido al Uruguay y también a Modo País. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de diálogo. Bienvenido. Fantástico, gracias. Y también Dalton Rodríguez, licenciado en Educación y magíster en Educación Social, profesor de la UDELAR y co-coordinador de la Cátedra UNESCO de Educación de Personas Jóvenes Adultas en Uruguay. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Bienvenido. Hablemos de qué se ha tratado. Ustedes hicieron aquí una compilación de artículos, de ponencias para abordar este tema que tiene que ver con los aportes a la especificidad de la educación de personas jóvenes y adultas. ¿De qué se trata esto y por qué la importancia de esta mirada, de esta especificidad en estas etapas de la vida para seguir formándose? Bien, perfecto. Bien, lo que parece relevante poner sobre escenas de lo que tú preguntas, ¿de dónde viene este análisis? Bueno, este análisis viene de un anclaje de las cátedras UNESCO, que son promovidas a nivel internacional y que encuentran en diferentes instituciones universitarias un cobijo para la investigación y el desarrollo temático específico. En Uruguay no somos la primera, hay más cátedras UNESCO funcionando. En mi facultad, la Facultad de Humanidades, conjuntamente con nosotros, que iniciamos nuestro proceso de trabajo ya en el 2007 como cátedra UNESCO, se encuentra también la de Derechos Humanos y existen otras en otras facultades de la UDELAR. Y el trabajo de estas cátedras tiene que ver con promover enfocadamente temáticas. Son tematizadas fundamentalmente y se preocupan por problemas que todos los días nos acucian a nivel de la sociedad. En particular, como venimos del Instituto de Educación, de la licenciatura en Educación, nos preocupamos por las temáticas vinculadas a la educación de jóvenes y adultos. Lo que se llama tradicionalmente, fundamentalmente en el campo de lo que se llama la educación no formal, que no es típica del mundo de aula de escuela, liceo, universidad. Si bien tenemos sin duda vínculo con eso, nos concentramos más en aspectos de educación que hay en la sociedad, en organizaciones sociales y en otros ámbitos de educación. En ese sentido... Claro, la no reglada, la no formal, no es ni la escuela, ni el liceo, ni la universidad, sino aquello que se puede dar, como bien decías, en una academia, en una ONG, en otros ámbitos, pero que son igual de válidos y que nos van generando esta formación continua. Perfecto. Y la UNESCO en particular, con su promoción y su línea de trabajo de educación a lo largo de la vida, tiene esta necesidad de valorar y sistematizar y dar a conocer experiencias que apuntan justamente a eso, a la posibilidad de estar permanentemente en un proceso de formación. Hoy todos sabemos que, bueno, que no termina el ciclo con la titulación, sino que estamos permanentemente actualizándonos y cada vez con tiempos más breves y que aparte se requieren certificaciones para ingresar a determinados lugares de trabajo que tenemos que dar continuidad a eso. Y nosotros como cátedra trabajamos fundamentalmente en esa línea de continuidad y en lo que me es particular también en la línea de educación y trabajo. La cátedra recientemente ha firmado y terminado su segundo convenio con el Instituto Costa Duarte del PIT-CNT para ver cómo los trabajadores que tienen estudios incompletos pueden, a través de las capacidades que han logrado con su formación personal, individual, colectiva, se puede acreditar en términos de continuidad de estudios. La Universidad de la República en particular tiene un mecanismo ya creado ya hace una década, un poco más, que tiene que ver con la continuidad de estudios o los criterios generales para las titulaciones, que se llama, en la jerga interna, el artículo 34, que es la posibilidad de que para ingresar a una carrera, si tú demuestras capacidades en estos campos que yo decía, la formación cooperativa, social, sindical o de otra índole, puedas entrar sin la titulación de secundaria directamente a cursar carreras. Mostrar la competencia. Mostrar la competencia y proseguir estudios. Eso es un campo que nosotros desde la cátedra estamos analizando y estudiando en particular. Uruguay está ayornado a lo que pasa en la región, porque vos decís formación constante. Te pregunto a vos por Uruguay y le consulto a
a nuestro otro invitado para más o menos tener un contexto de la región. Sí, Uruguay tiene en particular una serie de dependencias vinculadas a la educación de adultos, tanto en primaria, secundaria, en todo lo que hace el sistema formal, pero que sin duda estamos de alguna manera en un proceso de construcción permanente respecto a la visibilización de la necesidad de los estudios permanentes y su... Claro, porque es normal escuchar a estudiantes, ¿no?, que dicen, no, me voy a una maestría al exterior. Correcto, correcto. ¿Pero por qué? ¿Porque no hay esa posibilidad en Uruguay? Acá nosotros hemos completado el ciclo de formación de posgrado, que es fundamental a los efectos de la formación de cualquier profesional, más en estos tiempos, pero como tú decís, también tenemos altísimos niveles de incompletitud de estudios secundarios y una enorme desvinculación temprana a la enseñanza secundaria, que se acrecienta cada vez más y que en la lógica de una inclusive pedagogía o plan de cuidados y para la continuidad de estudios se están abordando y tengo por lo menos expectativa de que se incremente el enfoque. ¿Qué pasa en Brasil? Em Brasília há algumas distinções em comparação com a realidade do Uruguai, por exemplo. Nossa educação de pessoas jovens e adultas é central, ou seja, em la formação inicial e continuada de las pessoas em geral, ou seja, então é central como escolar e como uma modalidade de enseñanza básica. Então, temos menos experiências, por exemplo, com questões que não são governamentais, que são de las organizações, por exemplo, sociais. Então, temos mais experiências com a educação básica em las escolas. Então, em nossa legislação, por exemplo, se diz, por exemplo, que é uma educação básica, uma modalidade de educação básica. Então, vai ser com a formação inicial e com a formação secundária das pessoas que necessitam de estudar. Ahora le pregunto, justamente pensando en esto, nosotros también nuestros primeros años del liceo son la educación, el ciclo básico que le llamamos, pero estamos viviendo un nivel de deserción en secundaria, ya lo decías tú recién, Dalton, enorme, preocupante y que hoy hace que tengamos que atender a este tema antes que muchos otros pensando en el futuro del país con mirada prospectiva. ¿Tienen ustedes esta dificultad de deserción en primarias? No sé cómo será la situación, pero sobre todo en secundaria, coméntenos un poquito. Sí, vivimos lo mismo. Creo que gran parte de los países de América del Sur también vivimos la misma cosa. Y es necesario hacer una pregunta. ¿Qué escuela estamos implementando hoy? Hay una historiadora importante de Brasil que se llama Cláudia Alves, que para responder esta pregunta me dice una vez que el modelo de escuela que tenemos hoy es el mismo modelo de escuela del siglo XIX. O sea, entonces estamos hablando de dos ciclos de atraso. O sea, entonces tenemos que pensar qué escuela es esta que estamos implementando para las clases populares en general. O sea, entonces es una escuela que no fue pensada para las clases populares. Entonces tenemos que pensar como universidad, cómo estamos haciendo la formación de los docentes. Por ejemplo, sobre la cuestión de educación de personas jóvenes y adultas, pocos son los países que tienen una formación inicial para los docentes que van a trabajar con los jóvenes y adultos. En caso de Brasil, por ejemplo, tenemos solamente en la formación de los pedagogos. Entonces, no es para la formación en general de las personas que están haciendo licenciatura, por ejemplo. Entonces, solo tenemos una formación después a través de su especialización de posgrado, a través de maestría y doctorado, y no a través de su formación inicial. Ahora también, es un interesante debate, ¿no? Usted dice hay que de alguna manera repensar la educación. Lo primero que se me viene a la mente es la tecnología. Decir, bueno, dispositivos electrónicos, los instalamos dentro del aula, pero inmediatamente sale aquello de que no, porque los estudiantes se desconcentran, no prestan atención. Y ahí, ¿cuál es el criterio? Porque creo que no podemos caminar o no podemos ver una educación sin la tecnología incluida, pero también hay que buscar los mecanismos como para que, bueno, no se salga de control. Le pregunto a los dos. Sí. No, es claro, un ejemplo muy claro de lo que tú planteas tiene que ver, sabemos que hace tiempo ya Uruguay tiene las pruebas acreditas ciclo básico, que tiene que ver con preparar una prueba que dan los adultos que no han terminado el ciclo básico hasta tercero. Y nosotros en particular en la universidad tenemos un programa a través de la Escuela de Gobierno que atiende esa situación de funcionarios de la Universidad de la República que no son docentes, que no han terminado secundaria. Pero la particularidad que en relación a lo que vos mencionás es que se prepara a las personas para la prueba
con personas que tienen una distancia del manejo, exceptuando la técnica celular, lo que es la comunicación digital y el manejo de computadoras, y la prueba en definitiva se termina realizando por la vía digital. Entonces aparecen como tensiones ahí. Uno prepara a personas que por desuso no dan cuenta de habilidades para el trabajo con las competencias informáticas y resulta ser que la prueba es en un ámbito vinculado a lo digital. Lo que hace que complementariamente también desarrollemos capacitaciones o formaciones para el uso básico de las computadoras, para personas que hace un tiempo que han dejado tercero de liceo, segundo de liceo. Entonces, son cuestiones que hay que empezar a visualizar y corregir, porque hay muchísima demanda de personas adultas que quieren completar estudios, y en este caso es hasta ciclo básico, lo cual les da la posibilidad de continuar ahora, bueno, sexto, séptimo y noveno, pero en el viejo cuarto, quinto y sexto. Sí, o en la educación no formal. formal. O en la educación no formal, sí, claro. Donde se puede formar específicamente en lo que le interesa, sí. O la educación profesional, como podemos tener Y en Brasil hay un debate interesante en cuanto a la prohibición de los teléfonos celulares en las aulas, ¿no? Sí, es un debate muy reciente para nosotros. Cuando preguntaste, yo pensé dos cosas. La tecnología como herramienta, o sea, y la tecnología como contenido. Entonces, por ejemplo, en nuestras escuelas, gran parte de las escuelas de Brasil, no hay tecnologías básicas o acceso, por ejemplo, a la internet. Entonces, ¿cómo es posible pensar en tener ferramentas si no tenemos condiciones básicas para tenerlas? Como conocimiento, creo que es más importante pensar en la formación de los docentes. Cómo estos docentes que están saliendo de la universidad tienen condiciones de utilizar o de pensar sobre la tecnología como conocimiento. Entonces, Claro. creo que es una gran cuestión. Ahí es bien importante, o sea, el gran multiplicador de la formación, de la educación, es el docente, la docente. Si pensamos en hacer cambios en los programas y no preparamos a los docentes, es letra vacía. Por otro lado, también venimos hablando de la importancia que tiene el que podamos trabajar con los alumnos de una determinada manera, mirando hacia el mercado de trabajo, ¿verdad? Aquello, la educación dual y demás, que todo el tiempo lo estamos hablando ahora. Hay otros que también lo miran desde otro lugar y dicen, no podemos llevar a los jóvenes a una educación instrumentista de alguna forma, solamente hacia el mercado de trabajo, porque entonces aquellos que quieran desarrollar la intelectualidad les va a estar prohibida o no se les va a estar estimulando. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué elementos prácticos hay para decir, bueno, atendemos a todos, no es que aquellos más vulnerables solo los preparamos para el trabajo y no les damos más oportunidades, porque si no también se coartan las oportunidades? ¿Cuáles son las herramientas que han identificado como válidas, posibles y si es posible instrumentarlas en el corto plazo, por supuesto? En referencia a lo que tú mencionás, en el sentido de pensar que estos dispositivos son medios para un aprendizaje, como lo fue en su momento la tecnología. Sí, la calculadora. La calculadora o más atrás, Sí. la propia libreta de notas y el lápiz. ¿Se acuerdan en que, no sé si han visto alguna referencia gráfica de las escuelas barelianas del siglo pasado que estaban con sus pizarras y sus tizas? Sí. Bueno, esas son tecnologías que permiten desarrollar la comunicación educativa y el hecho educativo. Entonces, estos medios tienen que ver fundamentalmente con el uso que se les dé, y el tema está en formar un conjunto de educadores que construyan dispositivos metodológicos y de contenidos que el adulto les sean significativos y que puedan ser abordados por las vías que sean más positivas para el adulto mismo. Hoy, por ejemplo, todos tenemos un celular, por lo menos en Montevideo y en Uruguay, y debería ser el lugar donde se coloque esto que mencionaba anteriormente. La prueba de crédito ACB, en vez de realizarla en un entorno áulico vinculado a máquinas de computadoras, podemos ya pensar quizás en diseños que permitan habilitar pruebas por la vía de los celulares, que ya se realiza en otra parte del mundo, el uso del celular como herramienta de, en este caso, realización de una prueba. Pero vuelvo a insistir en esto es una herramienta que depende mucho del uso crítico que le demos los docentes a través de una actitud metodológica con la participación activa de los propios estudiantes, ¿no? ¿Quiere agregar algo usted al respecto? No. Sobre esta consulta.
Bueno, interesante. ¿Y estos aportes dónde se pueden encontrar? Esos aportes se van a presentar hoy en la Facultad de Humanidades a través de la presentación del material, la cual Leonardo va a hacer su crítica, y conjuntamente con otro material de Unibook, que es la síntesis de las experiencias educativas en el campo de la educación no formal y de adultos, de educadores de diferentes centros que dieron cuenta de sus experiencias, a través de un llamado que se realizó el pasado año. Esto es la reunión de las publicaciones de la cátedra desde su fundación en el 17 hasta el 23, y que bueno, que en definitiva con la presencia del decano y otras autoridades se va a discutir esto. Si hay alguien del interior, porque nos ve mucha gente del interior y lo quiere encontrar en línea, ¿lo puede encontrar? Sí, la idea es que tengamos la conexión, la línea para entrar por facultad de Humanidades y podamos transmitirla de modo híbrida también, ¿no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por habernos visitado esta mañana. Mucha suerte y bueno, la seguimos en cualquier momento. Muy amables, gracias.